El ejercicio número 3 del práctico es un ejercicio sencillo, ¿sí? de analizar un impuesto en el contexto de un mercado que es competitivo. Si ustedes se acuerdan, esto es muy, muy similar el ejercicio que vamos a ver, a los que analizaron en el práctico 5 de microeconomía en los últimos ejercicios, ¿sí? En los ejercicios 10 y 11. En este sentido, nos dice, con el objetivo de reducir el consumo de alcohol, el gobierno nacional está considerando introducir un impuesto de 1 peso por cada litro de alcohol vendido. Esto es, la incidencia legal recae sobre los productores. Suponer que la demanda de mercado del alcohol es 500.000 menos 20.000 por el precio, donde QD es el número de litros de alcohol demandado y P es el precio. La oferta es Q igual 30.000 P, donde Q es el número de litros de alcohol ofrecidos. Lo primero que nos dice es calcular el equilibrio competitivo, precio y cantidad de este mercado previo a la introducción de este impuesto, representar gráficamente. Ok, algunas cuestiones antes de arrancar con la parte algebraica. Lo primero, tenemos un impuesto particular, ¿sí? No se trata acá de un impuesto generalizado al consumo, sino que por el contrario tenemos un impuesto a un consumo específico. ¿Esto sucede en la realidad? Sí, en particular bienes como las bebidas alcohólicas, el tabaco, los alimentos azucarados, el combustible, que generan algún tipo de efecto negativo, digo. En algunos casos puede ser más sencillo de medir, en otros quizás es más complejo, pero que generan algún tipo de efecto nocivo sobre o quien lo consume o sobre la sociedad en su conjunto, tienen estos impuestos donde, además de otros impuestos que puedan existir, hay un impuesto al consumo específico de este bien, cuya finalidad tiene que ver con reducir su consumo, ¿sí? Esto por un lado. Segundo, acá nosotros nos habla de incidencia legal, ¿sí? Después nos va a preguntar por la incidencia económica. Si ustedes recuerdan de micro, en este mercado competitivo, bueno, posiblemente sobre quién recaiga la incidencia legal, sabemos que no va a tener un efecto sobre cómo es la incidencia económica, sino que esta va a depender estrictamente de factores vinculados con el mercado, en particular de las elasticidades precio de oferta y de demanda respectivamente. Calculemos primero el equilibrio competitivo. Sí, voy a ir rápido con esto porque no tendría que ser para ustedes algo demasiado novedoso. ¿Qué hacemos para calcular el equilibrio competitivo? Igualamos. A nuestra izquierda tenemos la función de demanda, a nuestra derecha la función de oferta. Pasamos esto sumando para acá, el 50.000 dividiendo y encontraremos el precio de mercado, el precio de equilibrio de mercado, ¿sí? Que como bien nos dice acá, es un precio de equilibrio de P igual a 10. ¿Cómo hacemos para encontrar la cantidad de equilibrio? Bueno, reemplazamos o en esta expresión o en esta otra el precio de 10 del equilibrio de mercado y encontramos que la cantidad que se va a vender óptimamente en equilibrio va a ser de 300.000 unidades de alcohol. ¿Sí? No me acuerdo si era bebidas alcohólicas o cómo está definido, pero llamémoslo alcohol. Hasta acá, sencillo. Bien, ¿qué nos dice a continuación? Primero tenemos el gráfico. Bueno, sí, ¿qué es lo que vemos? Nuestra función de demanda, cuya ordenada al origen es de 25.000, la oferta, la ordenada al origen es de 0, pendiente positiva para la oferta, pendiente negativa para la demanda. La abscisa al origen es esta que tenemos aquí despejada, y nada demasiado complejo, donde se cruzan precio y cantidades de equilibrio. Ok. Lo siguiente que nos dice es calcular de qué manera el impuesto, sí que nos decía que era de 1 peso por unidad vendida, afecta el precio pagado por los consumidores y el precio recibido por los productores. ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio? Representar gráficamente. Ok, bueno. Acá está en términos de precio bruto, este P sub B, y precio neto. ¿Cuál va a ser el precio bruto? El precio que va a pagar el consumidor. ¿Y cuál va a ser el precio neto? Aquel que va a recibir el productor, ¿sí? ¿Qué es lo que debe cumplirse? Bueno, en este mercado lo que se va a dar es que el precio que va a pagar el consumidor es el precio que va a recibir el productor más el impuesto que se le va a pagar por cada unidad que se venda, ¿sí? de alcohol al Estado. Entonces, nosotros podemos dividir, ¿sí? al precio que va a pagar el consumidor en estos dos términos. Parte va a ir para el productor y parte va a ir para el Estado. ¿En qué proporción? Bueno, eso va a depender de la magnitud que tenga este impuesto, ¿sí? Entonces,
En este caso nosotros tenemos que la incidencia legal recae sobre los productores, por ende, la expresión del precio bruto va a ser exactamente la misma que la que teníamos antes para nuestra función de demanda inversa. ¿Sí? Lo que acá hice fue solamente despejar P en función de Q de la expresión que yo tenía antes. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá era 25.000 menos Q sobre 20.000. De vuelta, ¿por qué lo hicimos así? Porque acá yo lo que tengo es que la incidencia legal recae sobre los productores, no sobre los consumidores. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con el precio neto? Bueno, el precio neto va a ser el que recibe el productor. Por ende, el precio que recibe el productor va a ser Q sobre 30.000. De vuelta, ¿de dónde sale esto? Bueno, de mi función de oferta, si yo tenía que Q es igual a 30.000 por el precio, entonces Q sobre 30.000 va a ser el precio que va a recibir el productor. ¿Y qué es lo que yo tengo que igualar? Esto que yo tengo acá, ¿sí? Para llegar a esta expresión, lo que tengo que poner es, del lado izquierdo, la expresión para el precio bruto, y del lado derecho, la expresión para el precio neto, esta que teníamos de la ecuación 3, más el valor del impuesto, ¿sí? Unitario, que es de 1 peso por unidad vendida. Si ustedes igualan estas dos expresiones, obtienen una nueva cantidad de equilibrio para este mercado, ¿sí? En particular, va a ser que se van a vender 288.000 unidades en equilibrio con este impuesto, que el precio bruto va a ser de 10,6 y el precio neto va a ser de 9,6. Bien, veamos algunas cuestiones. La cantidad que se transa ahora en el mercado es menor a la anterior. ¿Tiene lógica este resultado? Sí. Yo al consumidor le estoy cobrando un precio más caro y el productor está recibiendo un precio menor al anterior. Por ende, los consumidores van a estar dispuestos a comprar menos porque la función de demanda tenía pendiente negativa y los productores a un precio menor están dispuestos a ofrecer menos dado que su pendiente era positiva. En particular, nosotros vemos que el precio que paga el consumidor está por encima del que pagaba originalmente y el precio que recibe el productor está por debajo. En cuanto a la diferencia entre uno y otro precio, naturalmente, dada esta ecuación de acá, vemos que difieren en 1 peso, que es el monto del impuesto unitario cobrado. Ok. Algunas cuestiones adicionales, ¿sí? Veamos primero esto cómo se grafica. Bueno, acá lo que vemos es que muchas veces directamente lo podríamos graficar con la cuña, pero acá nosotros lo que hicimos fue generar como si hubiera un corrimiento, ¿sí? Sobre nuestra curva de oferta, donde O' es esta oferta que refleja este impuesto, ¿sí? Que se cobra. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, la cantidad de equilibrio la encontramos de la intersección entre la demanda que no se modificó respecto a la original y esta nueva función de oferta donde nosotros incorporamos el efecto de este impuesto cobrado por unidad vendida. Donde el precio que sale de esta intersección va a ser el precio bruto que van a pagar los consumidores y yo tengo que a eso restarle el monto del impuesto que equivale a ir a mi curva de oferta original para encontrar el precio neto que van a cobrar, que van a recibir los productores. Entonces, tenemos acá la cantidad y tenemos acá los dos precios. La diferencia va a estar en el monto del impuesto. El área, que acá se llama C más F, va a ser precisamente la recaudación, ¿sí? Que es lo que se pregunta en C. Ok, voy un poco rápido con esto porque de vuelta, hasta acá no hay mucho nuevo para ustedes respecto a lo que hayan visto en microeconomía. Si hay cualquier duda, lo consultan en las clases de Zoom correspondientes. Bien, lo otro que nos pregunta el siguiente inciso, el inciso C, es qué proporción es soportada por los consumidores y qué proporción es soportada por los productores, mostrarlo en el gráfico. Bueno, tenemos diferentes formas de ver esto, ¿sí? En particular, en el gráfico nosotros lo que vemos es que de la parte de la recaudación total, que es este rectángulo C más F, el rectángulo C va a ser aquel que pagan los consumidores, ¿sí? Y el rectángulo F es aquel que pagan los productores. ¿Cómo vemos esto? Nosotros lo que tenemos es que F más este triangulito pequeño que queda acá, ¿sí? Correspondiente a la pérdida de bienestar, a la carga excedente, serán la parte en la que va a caer el excedente del productor consecuencia de poner este impuesto.
Parte, el rectángulo F, va a ir al fisco y parte se va a perder como consecuencia de la existencia de carga excedente. Mientras que lo propio pasa con los consumidores, ¿sí? El excedente del consumidor va a disminuir en un término vinculado con el rectángulo C y un término vinculado con este pequeño triangulito de acá, que va a carga excedente. Bien, formas de ver quién paga más del impuesto, quién paga más de la recaudación. Bueno, en parte sería medir cómo cambian los excedentes o medir el área del rectángulo C y el rectángulo F respectivamente. Eso perfecto se puede hacer, pero una forma más sencilla. Si ustedes se fijan, tanto C como F tienen la misma base, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es, bueno, la recaudación ¿de dónde va a salir? De calcular la cantidad vendida, estas 288.000 unidades, por el monto de un peso del impuesto. Ok, nosotros cuando vemos cuánto paga cada uno del impuesto, ¿sí? En términos de la recaudación, lo que vemos es la cantidad vendida por cómo se modificó el precio del productor o del consumidor respectivamente respecto al original. Entonces, la base es igual en ambos rectángulos, ¿sí? Por ende, lo que varía es la altura. Entonces, yo lo que tengo que ver es, bueno, ¿cuál de los dos precios se modificó más respecto al original? ¿El precio del consumidor, el precio del productor? En este caso en particular, el precio del consumidor aumentó en 0,6, mientras que el precio del productor se redujo en solamente 0,4. Bueno, entonces ya voy viendo que el consumidor paga más del impuesto que el productor. De vuelta, si ustedes hicieran el análisis del rectángulo C versus el F, llegarían al mismo resultado si vieran cómo se modifican en términos de proporciones los excedentes del consumidor, también llegarían al mismo resultado. Mostrar el gráfico es un poco eso, ¿sí? Pero acá nosotros tenemos el análisis, ¿sí? Que nos dice que de la recaudación esto es lo que pagan los consumidores, mientras que esto va a ser lo que pagan los productores. Como vemos, de la recaudación total, los consumidores van a pagar el 60%, mientras que los productores solamente pagan el 40%. El inciso D nos dice, ¿cambiaría la distribución de la carga del impuesto entre las partes, productores y consumidores, si el impuesto de 1 peso por unidad lo pagaran los consumidores por cada litro comprado? Comprobar recalculando los ítems anteriores. Bien, yo no voy a hacer demasiado hincapié en esto, de última igual ustedes tienen las slides y tienen los espacios de Zoom para quitarse cualquier duda que pudiera quedar, pero ustedes saben que la respuesta a esto es no, porque la incidencia legal en este tipo de mercados no nos van a determinar nada respecto a la incidencia económica del impuesto, que va a depender, nuevamente, de las elasticidades de oferta y demanda, ¿sí? Acá tienen todo el análisis donde se puede ver que claramente precio neto y precio bruto van a seguir siendo iguales si el impuesto recae desde el punto de vista legal sobre los consumidores. El inciso E nos dice, suponer que la función de demanda de alcohol para los tomadores jóvenes es más elástica que para los tomadores no jóvenes. Discutir si el impuesto anterior será más o menos efectivo en reducir el consumo de alcohol de la población más joven. Bueno, claramente la respuesta es sí, ¿sí? Veamos, hagamos rápidamente, ¿sí? Un gráfico. Nosotros tenemos, obviamente los ejes son los tradicionales, ¿sí? Precio o pesos por unidad en el eje ordenadas, cantidades en el eje de abscisas. Tenemos, por ejemplo, una función de demanda que es de esta forma y una función de oferta que es así. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Que si el impuesto es de 1 peso, ¿sí? O sea, si quieren hagan las cuentas, pero si ustedes se fijan, nosotros si ponemos acá un impuesto, vamos a hacerlo en azul, tenemos que, por ejemplo, la nueva cantidad de equilibrio sería un punto por acá. Donde este va a ser el precio que van a pagar los consumidores y este va a ser el precio que van a recibir los productores. Y toda esta, ¿sí? La diferencia entre esta cantidad y esta otra, va a ser en lo que se va a reducir el consumo, ¿sí? De alcohol para los jóvenes, con esta demanda que es
bastante plana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en cambio si la demanda de los adultos sí más grandes es por el contrario mucho más empinada que la anterior? Es decir, que su elasticidad es menor, ¿sí? Tenemos una demanda, por ejemplo, así. La función de oferta tratemos de que nos quede medianamente igual. Bueno, nosotros vemos que ante un cambio del impuesto, sí, de más o menos la misma proporción, esto ustedes en una hoja cuadriculada, en sus carpetas, e incluso pueden poner funciones si así lo quisieran, les va a quedar mucho más claro, ¿sí? Pero ante un mismo o más o menos el mismo valor del impuesto, vemos que la cantidad varía, ¿sí? En una proporción menor, mientras que en el caso de que la demanda fuera más elástica, vemos que la cantidad se modifica mucho más, ¿sí? Esto, naturalmente, yo hice los gráficos para que quedara quizás más evidente que con una función que es más elástica, que en general lo podemos ver en un caso de una demanda lineal, que es un caso sencillo, con una demanda que es más plana respecto a otra que es mucho más empinada, bueno, vemos cómo el efecto sobre cantidades es considerablemente mayor en un caso que en el otro. De todas formas, no era necesario un análisis gráfico para responder a esta pregunta, ¿sí? Donde acá tienen una respuesta abreviada de todo lo que yo ya les conté. Con esto entonces finaliza el ejercicio número 3.